Bueno, continuando con la segunda parte de la clase, vamos a ver en este momento la alcalemia con la alcalosis metabólica. Denominamos alcalemia a todo trastorno clínico caracterizado por elevación del pH, como en este caso, y un aumento de bicarbonato es lo que define la alcalosis metabólica. Nosotros vamos a comenzar con un ejemplo. Tenemos un paciente de 70 años que ingresa hipotenso, con vómitos abundantes, ácidos, deshidratación, colapso yugular y signo del pliegue positivo. Acá tenemos los gases en sangre, que ya los hemos estudiado y sabemos los valores normales, pero nuestro paciente tiene un pH muy alto, más alto de 7,45, o sea, tenemos una alcalemia, y si nos fijamos en el bicarbonato, lo normal es de 24, tiene 37 con una alcalosis metabólica, porque lo maneja el componente metabólico. Aquí, si nos fijamos en el pulmón está reteniendo CO2, está más alto que 45. ¿Por qué? Porque sabemos, como habíamos dicho, que la CO2 más la hidratación va a producir ácido carbónico, que va a producir hidrogeniones. Estos hidrogeniones neutralizarían este bicarbonato. Es una forma de compensar que tiene el pulmón. Porque en este cuadro nosotros tenemos la alcalosis metabólica caracterizada por aumento del bicarbonato. Ese es el trastorno primario. ¿Qué va a hacer el pulmón? Va a compensarlo. Va a retener PCO2. El paciente va a hipoventilar. ¿Para qué? Para retener CO2, y este CO2 va a generar hidrogeniones que neutralizaría teóricamente este bicarbonato. Ahora bien, vamos a ver las clasificaciones. Tenemos dos grandes clasificaciones: la pérdida de cloruro, que es sensible al cloro, y las alcalosis con cloruro normal, que son resistentes al cloruro. En las con pérdidas de cloruro tenemos los vómitos, la succión nasogástrica, la diarrea perdedora de cloruros, los diuréticos y enfermedades raras como la fibrosis quística, que si hay tiempo la veremos. En los con cloruro normal vamos a tener los cuadros de hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, dos trastornos genéticos que son el síndrome de Gitelman y el de Bartter, que si bien no son para nada frecuentes, nos ayudan a entender la fisiopatogenia tubular y la depresión profunda de potasio. Comenzamos con los vómitos, como nuestro paciente que tiene vómitos incoercibles ácidos, o también podría ser una sonda colocada en este sector y que aspire una gran cantidad de ácido. En los dos casos va a haber una pérdida de volumen de la cámara gástrica, va a haber una pérdida de cloro y de hidrógeno como cloruro de hidrógeno. Esta gran pérdida que vamos a tener va a provocar que la pérdida de volumen va a provocar que el riñón compense generando aldosterona, y esta aldosterona, este aldosteronismo, hiperaldosteronismo secundario, va a hacer que en el túbulo renal se reabsorba sodio para combatir la hipotensión, pero se va a excretar potasio. Por otro lado, la aldosterona también nos produce un aumento en la secreción de hidrogenio en los túbulos distales. Esta pérdida de potasio que se produce acá también va a aumentar la pérdida de hidrogeniones. Ya vamos a ver por qué mecanismo. Por otro lado, la pérdida de cloro que tenemos acá va a hacer que llegue menos cloro a la parte distal porque se perdió acá. Entonces no se va a poder intercambiar con este bicarbonato y se va a retener bicarbonato. Entonces, encima que tenemos un cuadro que nos está generando una alcalemia con una alcalosis metabólica, tenemos mecanismos que la van a perpetuar. La perpetúa la pérdida de cloro
y la perpetúa la hipopotasemia. Estos mecanismos que mantienen la alcalosis metabólica son importantes que los tratemos. Por lo tanto, cuando nosotros tratemos un deshidratado, lo que vamos a hacer, si es por vómitos gástricos, es administrar solución fisiológica, de esta forma administramos volumen, pero también administramos cloro. Acuérdense que el fisiológico es cloruro de sodio. Pero aparte, no nos tenemos que olvidar de administrar cloruro de potasio, porque si no administramos cloruro de potasio, no cortamos con este cuadro de perpetuación de la alcalosis metabólica y son los típicos cuadros en donde nosotros empezamos a administrar volumen y no administramos quizás potasio, pero el cuadro parece que va a revertir y luego vuelve de nuevo a la alcalosis metabólica y eso es debido a que no administramos potasio. ¿Por qué sucede esto? Porque tanto la depresión de cloro como la depresión de potasio, como dijimos, van a perpetuar el cuadro, van a hacer que el riñón no se defienda. Si nosotros tenemos una depleción de cloro, vamos a tener una contracción de volumen porque se va a perder también sodio, que es el acompañante natural. Va a haber una disminución de la llegada de sangre al riñón y por lo tanto va a disminuir el filtrado glomerular y el sodio, el bicarbonato, perdón, que se filtraba, ya se va a filtrar pero en menor cantidad. O sea que si el riñón quería desprenderse de este bicarbonato que estaba en exceso, no lo va a poder hacer. Por otro lado, nosotros sabemos que el hiperaldosteronismo hizo que se perdiera potasio. Y esta pérdida de potasio va a hacer que aumente una producción de amoníaco que unida al hidrogenión que se va a excretar va a aumentar la producción de amonio. Y esto va a desprenderse de los hidrógenos que son muy necesarios para neutralizar este bicarbonato que en este momento está aumentando porque no se puede excretar. Por otro lado, habíamos dicho que como se reabsorbe en la parte proximal cloruro de sodio y tenemos un cloro que está prácticamente ausente, el sodio va a viajar por los túbulos hasta la parte distal al túbulo colector. Y se va a ofrecer allí, se va a tomar este sodio, que es un catión y que tiene carga positiva, entonces se absorbe una carga positiva, dejando el lumen tubular muy negativo. Este lumen tubular muy negativo va a propender a que se excreten dos cargas positivas desde la célula, el potasio y el hidrogenión. Por otro lado, también dijimos que la depresión de cloro va a hacer que no haya cloro disponible en la parte distal, entonces va a disminuir la excreción de bicarbonato, porque no se puede intercambiar por el cloro, y en consecuencia vamos a tener un cuadro de alcalosis metabólica, porque va a haber un bicarbonato aumentado, y el riñón, porque hay una depresión de potasio y hay una depresión de cloro, aumenta. Se queda con el bicarbonato porque no lo puede excretar. Y por otro lado, disminuye la excreción de hidrogeniones, por lo tanto, disminuye la concentración de hidrogeniones en sangre. ¿Por qué? Porque todos los hidrogeniones que deberían reabsorberse se están excretando y al excretarse no pueden neutralizar este bicarbonato. Sucede lo mismo, pero en menor cuantía, con diuréticos como la furosemida y la tiazida. Aquí, en la furosemida, nosotros sabemos que la furosemida bloquea en la rama gruesa ascendente de Henle la bomba cloro, 2-cloro, potasio, sodio. Al bloquearla, va a producir una alteración iónica al lugar que las tiazidas. Las tiazidas producen un bloqueo de la reabsorción de cloro y sodio a comienzos de la parte distal. Estos en la rama ascendente, estos en la parte distal a comienzos del túbulo contorneado distal. Bloquea la absorción de cloro y la absorción de sodio. Entonces, en un caso vamos a tener potasio
sodio y cloro perdiéndose, y en este caso vamos a tener una gran cantidad de cloro también perdiéndose. En menor cuantía, pero hay una pérdida de cloro, una pérdida de volumen, porque el diurético hace que aumentemos la diuresis, se va a perder sodio y vamos a perder potasio. Toda esta pérdida de potasio y pérdida de cloro en menor intensidad, pero también nos va a provocar, por los mecanismos que vimos, una alcalosis metabólica. Y esta alcalosis metabólica, si bien nosotros tenemos un cuadro de un paciente abusador de diuréticos, sí vamos a tener que reponerla con volumen y con cloruro de potasio, que seguramente también va a estar disminuido. ¿Qué pasa con la diarrea perdedora de cloruros? Acuérdense que en la primera parte vimos que la diarrea aumentaba el peristaltismo y se eliminaba todas las secreciones que contenían gran cantidad de bicarbonato. Pero esta es una diarrea especial, porque acá se produce una mutación inactivante en donde no se puede absorber el cloro en el intestino y no se puede excretar el bicarbonato. O sea, el bicarbonato se va a quedar en la sangre y el cloro se va a perder por vía intestinal, pero va a disminuir en la sangre. Como vamos a ganar bicarbonato porque no se va a poder excretar y vamos a perder cloro, vamos a tener una alcalemia con alcalosis metabólica. Este es el típico cuadro, también es un cuadro congénito y poco frecuente, pero nos sirve para ver cómo las alteraciones iónicas son las que pueden perpetuar este cuadro. Ahora vamos a ver las alcalosis que son resistentes al cloro, o sea, aquellas alcalosis que no se vamos a administrar cloruro de sodio. Primero vamos a estudiar y sabemos que los mineralocorticoides, como la aldosterona, actúan incrementando la secreción de potasio. ¿Cómo? Primero, aumenta el número y la actividad de los canales de sodio, aumenta la actividad de la ATPasa sodio-potasio. Pero al aumentar los canales de sodio, va a aumentar la absorción de sodio, como hemos estado diciendo, este sodio es positivo, deja la luz más negativa porque estamos reabsorbiendo cargas positivas y esta luz negativa va a propender a que se formen una gran cantidad de canales de potasio y este potasio se va a perder. También sabemos que la aldosterona, actuando sobre la célula intercalada, excreta una gran cantidad de hidrogeniones. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos cuadros de exceso de mineralocorticoides, denomínese un hiperaldosteronismo primario, que puede ser un adenoma o una hiperplasia suprarrenal, o un síndrome de Cushing que excreta glucocorticoides, pero estos glucocorticoides cuando son excretados en gran cantidad también tienen un efecto tipo aldosterona, o con administración de fármacos como la fludrocortisona, ya sea vía oral o vía nasal, van a producir un efecto aldosterona. O sea, se va a retener sodio, se va a excretar potasio y en la célula intercalada se va a excretar hidrogeniones. Por lo tanto, vamos a tener una retención de sodio con hipertensión, una hipocalemia y una pérdida de hidrogeniones. Esta pérdida de hidrogeniones va a desbalancear el equilibrio entre bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones se pierden, el bicarbonato aumenta y este bicarbonato que aumente va a producir una alcalosis. Por supuesto que en estos cuadros nosotros no vamos a administrar cloruro de sodio primero porque el paciente está hipertenso. Segundo, porque ya no es la base del tratamiento, sino que la base del tratamiento va a ser hacer diagnóstico de dónde se genera este hiperaldosteronismo primario, de dónde se genera este síndrome de Cushing, o si el paciente está administrándose fludrocortisona. O sea, este es el mecanismo por el cual nosotros vamos a tener que tratar la enfermedad. Por eso son resistentes. En las tubulopatías hipopotasémicas, nosotros vamos a tener dos síndromes. El síndrome de Bartter, que se los he señalado en el gráfico con una B para que no se confundan. Hay un problema o una mutación, una dirección genética que produce que la bomba
de la rama ascendente del asa de Henle no reabsorba sodio, 2 cloros y potasio. Siempre se absorbe en una cantidad de equilibrio iónico. 2 cargas negativas, 2 cargas positivas. Al haber varias mutaciones que impiden que se produzca esto, nosotros vamos a tener el síndrome de Bartter un hiperaldosteronismo porque este sodio se va a perder y va a ser un cuadro similar hiperaldosteronismo porque el sodio al llegar a la parte distal se va a comenzar a reabsorber. Por otro lado, como no se absorbe el sodio, el paciente va a estar ligeramente deshidratado. Y al perderse potasio, vamos a tener en sangre una hipopotasemia. Como se excreta hidrogeniones en la parte distal, vamos a tener una alcalosis metabólica. En general, a pesar de haber un hiperaldosteronismo, el síndrome de Bartter tiene presión arterial normal. ¿Por qué? Porque hay aumento en la síntesis de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a producir vasodilatación y va a impedir que estos chicos, porque son en general, el síndrome de Bartter se expresa en la etapa neonatal y no llegan prácticamente a la primera infancia, se produce una alteración. Ahora, si recordamos lo que vimos anteriormente, esta alteración es lo mismo que produce la furosemida. Por lo tanto, se denominan cuadros simil-like furosemida, porque remedian el aspecto o la acción de la furosemida. En el síndrome de Gitelman, que se los he puesto con una G acá, a comienzos del túbulo contorneado distal, se produce la absorción de cloro y de sodio, cantidades equimolares. Como acá no se va a producir porque también hay una alteración genética, se va a perder sodio, se va a perder cloro, se va a generar un leve hiperaldosteronismo, se va a perder potasio con una hipopotasemia. La hipopotasemia va a perpetuar el cuadro de alcalosis metabólica. La presión vuelve a ser normal porque en este cuadro también hay aumento en la síntesis de prostaglandinas, lo que nos va a mantener la presión normal. También este cuadro es un cuadro de alteración genética que puede llegar a la primera etapa o inclusive a adultos jóvenes. Generalmente lo que nos diferencia estos dos cuadros es que en el síndrome de Gitelman también cuando se bloquea la absorción de cloro y sodio se produce paracelularmente una gran absorción de calcio. Entonces no vamos a encontrar calcio en la orina, a diferencia de este que vamos a encontrar un calcio normal. Y esto, a cuadros muy similares, esto nos puede hacer la diferencia y nos puede ayudar al diagnóstico. ¿Cuáles son las consecuencias de la alcalemia? Porque siempre seguimos con la premisa de que tenemos que tratar el cuadro primario. Las consecuencias son cardiovasculares, vamos a tener una vasoconstricción arteriolar, vamos a tener una reducción del flujo sanguíneo y coronario, vamos a tener una reducción del umbral a la angina de pecho, una predisposición a las arritmias. Vamos a tener consecuencias respiratorias, siempre acuérdense que el pulmón es el órgano encargado de ayudar a aumentar la PCO2, por lo tanto va a haber una hipoventilación. Va a haber consecuencias metabólicas en donde vamos a tener hipocalemia, disminución del calcio ionizado, vamos a tener aumento en la glucólisis anaerobia, vamos a tener hipomagnesemia. Esto es importante en lo siguiente. El calcio está distribuido, ya lo vamos a ver con más detenimiento, una parte, el 99% en el hueso, pero la parte difusible, la parte que está en la parte intravascular, está en dos formas. La mayor parte está libre, el 50%, un 40% está trepado a albúmina y una parte muy pequeña, el 1%, está en forma de citratos. ¿Cuál es el problema? Cuando se produce una alcalemia con una alcalosis, el calcio se sube a la albúmina, o sea, la albúmina deja de transportar nada más que el 40%, sino que transporta el 40%, el 50%, el 60%. Se produce
un nivel de calcio iónico, que es el calcio que estimula a todos los músculos, una disminución relativa. Y esto nos puede traer consecuencias como calambres y tetania. Y también, otra vez en la alcalosis metabólica, siempre se pierde magnesio. Al perderse magnesio, nosotros siempre tenemos que pedir calcio, magnesio, potasio y cloro para saber si estos iones están ausentes. Si no los administramos en forma conjunta, quizás no podamos revertir el cuadro. En cuanto a las lesiones cerebrales, va a haber reducción del flujo sanguíneo cerebral y tetania con convulsiones y delirio. Siempre, recordemos, tratamos las causas primarias. Estas son las consecuencias de no tratar las causas primarias y que nos produzca una alcalemia con una alcalosis metabólica, o sea, que suba el bicarbonato. Muy bien, ahora vamos a pasar de nuevo, vamos a desconectarnos de los trastornos metabólicos y vamos a comenzar con los trastornos respiratorios. En los trastornos respiratorios, lo primero que vamos a hablar es sobre la acidosis respiratoria. Como les digo, desvinculémonos de los cuadros metabólicos porque ahora vamos a entrar en lo que es fisiología pulmonar. Cuando se produce una hipoventilación, se retiene CO2. Este CO2 que se retiene, si se hidrata, va a formar mayor cantidad de ácido carbónico, mayor cantidad de hidrogeniones. Al formarse mayor cantidad de ácido carbónico, que lo podemos poner, como dijimos recién, por su 0.03, que era la constante de disociación de la PCO2 por la presión de CO2, esto es igual que poner ácido carbónico, como esto nos va a aumentar, si el componente de esta ecuación aumenta, el resultado final va a ser disminución, o sea, disminución del pH, pero desde el punto de vista respiratorio. Vamos a tener una acidemia con una acidosis respiratoria. Supongamos que tenemos un paciente de 70 años con antecedentes personales de EPOC, que ingresa disneico, hipotenso, se hace una radiografía y encontramos un bloque neumónico que abarca la base y el tercio medio del pulmón derecho. Prácticamente el pulmón derecho está inutilizado. Nos traen los gases arteriales y vemos que tenemos una acidemia y que en este caso el pulmón, que está muy dañado, comienza a retener dióxido de carbono, comienza a retener PCO2. Lo normal es 45 y ya estamos reteniendo a 65. Se produce una acidosis respiratoria. En este caso, al contrario de todo lo que hemos estado viendo recién, el riñón es el órgano secundario. ¿Y qué hace el riñón? Retiene bicarbonato. Es 24 lo normal, acá el riñón ya está reteniendo hasta 31. O sea, el riñón compensa, recupera el bicarbonato en una forma de neutralizar este hidrogenión que va a liberar esta PCO2 alta. O sea, en el cuadro de acidosis respiratoria, el trastorno primario es una lesión pulmonar con una retención de PCO2. El trastorno, ¿cómo se va a compensar? En este caso es el riñón, el órgano indemne, que va a tratar de recuperar bicarbonato para neutralizar los hidrogeniones generados en esta PCO2 aumentada. Siguiendo con la fisiología pulmonar, la ventilación alveolar es importante porque en el caso que aumente va a bajar la PCO2, en el caso que disminuya va a aumentar la PCO2. Y la ventilación alveolar es el volumen corriente, o sea, el volumen que nosotros inspiramos y expiramos en cada respiración, menos el espacio muerto, que es el espacio muerto anatómico, tráquea y bronquios, y el espacio muerto alveolar, que es el espacio muerto en donde no se realiza intercambio gaseoso, que son los alvéolos de primer orden. Entonces, el volumen corriente menos el espacio muerto, donde no hay difusión por la frecuencia respiratoria. Si nosotros tenemos un volumen corriente y una frecuencia respiratoria, y la frecuencia respiratoria disminuye, supónganse, en este caso fue
en nuestro ejemplo, por una lesión pulmonar, pero podría ser porque el paciente está deprimido porque tomó muchos calmantes. Entonces, va a hipoventilar porque la frecuencia respiratoria y el volumen corriente que entra va a ser muy escaso, por lo tanto, se va a producir una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque al disminuir la ventilación alveolar, va a aumentar la PCO2. Distinto va a ser el caso de alcalosis respiratoria. Acá el paciente va a estar hiperventilando. Supóngase una embarazada que tiene mayor secreción de progesterona. Esta progesterona aumenta la frecuencia respiratoria. La embarazada hiperventila, aumenta la ventilación alveolar. Al aumentar la ventilación alveolar, aumenta toda la ventilación, lava la PCO2 y la PCO2 en sangre disminuye. Acá se produce una alcalosis, una alcalemia con alcalosis respiratoria. ¿Cómo maneja el pulmón? ¿Cómo hace un feedback al pulmón? Nosotros tenemos en la protuberancia y el bulbo centros respiratorios que son dorsales y ventrales. Tenemos sensores y tenemos efectores. Cuando nosotros tenemos, vamos a nuestro ejemplo, un incremento en el pH, una disminución del pH porque se retienen hidrogeniones y aumenta la PCO2, que es la que va a dar estos hidrogeniones, van a ser captados por quimiorreceptores centrales, que en general captan a través del líquido cefalorraquídeo la concentración de hidrogeniones que está aumentada, o quimiorreceptores arteriales periféricos, como los que están en el callado aórtico, que captan fundamentalmente la PO2 y luego la PCO2. Estos quimiorreceptores van a mandar el mensaje al centro respiratorio que se está reteniendo PCO2 y que se está generando hidrogeniones, y estos centros respiratorios, a través de la médula espinal, los pares craneales y el neumogástrico, van a hacer que aumente la actividad de los músculos respiratorios, aumenta la dilatación de las vías aéreas superiores a través de sus músculos y también de las inferiores. Esto hace que disminuya la resistencia y por lo tanto aumente la ventilación, y al aumentar la ventilación va a disminuir la PCO2 y la generación de hidrogeniones, o sea, se va a combatir la acidemia con la acidosis respiratoria. Y de esta forma el pulmón controla el estado ácido-base. Por otro lado, nosotros sabemos que en la atmósfera, respirando en una habitación, vamos a tener 150 milímetros de oxígeno, CO2 de 0 y una presión de nitrógeno de 600, que en realidad no importa si nos vamos a centrar lo que ocurre adentro del alveolo. Dentro del alveolo vamos a tener una presión de 100, porque como el alveolo está húmedo y hay agua, disminuye estos 150 a 100. Vamos a tener una PCO2 de 40 y a través de la arteria pulmonar va a llegar luego sangre a la parte izquierda del corazón que va a estar oxigenada. Entonces vamos a tener una presión de oxígeno de 97, una PCO2 de 40, que es lo que nos importa. Cuando llega a la parte venosa, las células van a entregar la PCO2, por eso la PCO2 va a ser más alta, van a tomar el oxígeno va a tener una concentración en la parte venosa que es alrededor de 40 a 60, porque se toma todo el oxígeno hasta que se vuelva a oxigenar la sangre. Este es un circuito que siempre tienen que tenerlo presente. ¿Qué ocurre cuando falla el alveolo? Cuando se produce una acidosis respiratoria. Los mecanismos en general se producen porque hay un desajuste entre la ventilación y perfusión, que son diversos trastornos que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Se puede producir, como dijimos recién, una hipoventilación, porque hay una depresión respiratoria, un paciente que tuvo una ACV o que abusó de analgésicos centrales, una respiración superficial, no alcanzan a tomar todo el aire, trastornos cardiopulmonares, o un aumento tisular en la producción celular de CO2, que esto en general no se ve y es una causa muy poco probable, por lo tanto no la vamos a ver.
sí vamos a ver con detenimiento el cociente ventilación-perfusión que está alterado. Este es un alveolo normal, donde tenemos una gran capacidad de aire y una muy buena perfusión. Entonces la ventilación, perfusión, que la significamos con una Q, el VQ es 1, o sea, está normal. Por cada tabique va un vaso sanguíneo que toma todo el oxígeno. ¿Qué pasa cuando ocurre una alteración de este cociente? Aquí vamos a tener un espacio muerto normal o inclusive aumentado, pero la perfusión, a diferencia de esta, está muy disminuida. ¿Qué ocurrió? Acá ocurrió como en el enfisema, este es un alveolo normal, el enfisema va destruyendo todos los tabiques, entonces vamos a tener un alveolo hiperaireado, pero por los tabiques no va a pasar sangre. Entonces la sangre va a ser muy escasa. Acá el coeficiente, por supuesto, va a ser mayor de 1 porque van a estar los alveolos hiperventilados, pero muy poco perfundidos. A diferencia de lo que puede ocurrir al revés, cuando tenemos un distrés respiratorio, una enfermedad por COVID o un edema pulmonar, el alveolo se nos va a llenar de líquido, entonces va a dejar muy poco espacio para que se realice el intercambio que hablábamos recién. Entonces, la aireación va a quedar muy pequeña. La perfusión puede ser normal, pero como el alveolo no nos va a dar oxígeno y no nos va a permitir que entreguemos SO2, se van a alterar. Entonces acá también vamos a tener un déficit de oxígeno con una insuficiencia respiratoria, una acidemia con una acidosis respiratoria, porque la PCO2 va a estar muy elevada. No se va a poder entregar en este caso porque el alveolo es muy pequeño, o en este caso porque no tenemos vasos para entregar. Pero la alteración de este cociente es la principal causa y aquí están prácticamente todas las enfermedades. Entonces, repasando, tenemos un impulso central deprimido en la patogénesis de la acidosis respiratoria, una alteración de la transmisión neuropulmonar, no se expande bien la caja torácica, como podría ser un Guillain-Barré, u otra disfunción muscular, puede haber una rigidez de la pared pleurotorácica, una rigidez pulmonar o una resistencia aumentada al flujo, como se haría una persona que se le cierran los bronquios, como se haría un asmático, o hay una ventilación incrementada del espacio muerto, como vimos en los casos de EPOC. Todos estos casos van a producir un aumento de la presión de CO2 y una acidosis respiratoria. Puede ser, como vimos, casos muy infrecuentes en donde se produzca una gran cantidad de PCO2 tisular que necesite que la demanda ventilatoria se mejore. Pero de todas formas, como dijimos, es un caso infrecuente. ¿Qué ocurre cuando se produce una acidosis respiratoria? Aumenta la PCO2. ¿Qué hace el riñón? Aumenta el bicarbonato para tamponar los hidrogeniones que no va a generar la PCO2. Entonces, si este es una persona normal, en donde tenemos un sodio de 140, un cloro de 106, un bicarbonato de 24 y una anion gap de aproximadamente 10, nosotros vamos a ver que si se produce una acidosis respiratoria con retención de PCO2, acá el bicarbonato, el riñón va a comenzar a reabsorber bicarbonato. Acá reabsorbió hasta 28, de 24 se fue a 28. Es un aumento agudo. ¿Por qué? Porque el riñón se toma su tiempo para reabsorber el bicarbonato y cuando es el caso agudo, cada 10 que aumenta la PCO2, acá aumentó 4 veces 10, está en 80, reabsorbe 1 miliequivalente. Distinto es el caso crónico, perdón, en donde el riñón ya es más eficiente y no solamente va a reabsorber 1 miliequivalente de bicarbonato, sino que va a reabsorber hasta 3 miliequivalentes. Entonces, si la presión es 80, de lo normal, que la PCO2 era 40, subió 4 veces, por cada vez que sube, reabsorbe 3 miliequivalentes, 3 por 4, 12,
subió de 24, la subió a 36. O sea, el caso crónico, siempre el riñón va a estar bien adaptado, entonces la acidosis crónica, como es un EPOC crónico, se puede llevar porque el riñón es eficiente y no se produce una alteración tan grande del pH, que si bien está acidótico en los dos casos, en el caso crónico está con menos acidemia. Mucha menos acidemia porque ya se absorbió mucho más bicarbonato. Y esto nos lleva al diagnóstico, que en realidad este diagnóstico nos dice que lo que estábamos hablando recién, cuando hay una acidosis respiratoria que es aguda, el riñón reabsorbe 1 miliequivalente por cada día que aumenta la PCO2. En los casos crónicos, el riñón reabsorbe 3 a 4 miliequivalentes por cada 10 milímetros de PCO2 que subió. En definitiva, lo que sucede en una acidosis respiratoria es que aumenta la PCO2, aumenta hacia allá. Como dijimos, tiene la compensación que aumentar el bicarbonato para volver el pH a lo normal. Veamos un caso clínico. Tenemos un paciente de 60 años, está comatoso, es encontrado en la vía pública y es traído a la guardia sin antecedentes de enfermedad pulmonar crónica. O sea, este no es una EPOC. Los gases en sangre, tenemos un pH 7.24, una acidemia con una PCO2 alta, acidosis respiratoria, está más de 40. Una concentración de hidrogeniones alta, que esto algunos centros lo informan, y un bicarbonato que ya comenzó a subir. Lo normal es 24, ya está en 27. Y si lo analizamos, vamos a ver que si la PCO2 subió 24 de lo normal, que es 40, menos 64 es 24. O sea que subió 2 veces 10 y un poquito más. El riñón, como está en la etapa aguda, sube un miliequivalente por cada 10 que sube la PCO2. Subió 24 desde 40, subió 3 veces, reabsorbió 3 veces, 3 miliequivalentes del riñón. Por lo tanto, llegó a 27. ¿Qué quiere decir? Que el riñón está compensando medianamente el cuadro, o sea, es una acidosis respiratoria aguda. ¿Qué diferencias hay con una crónica? Supóngase que este paciente fuera una EPOC. Tiene un pH casi normal, pero es una acidemia, otra vez con una acidosis respiratoria. ¿Cuánto subió desde lo normal? Subió 2 veces 10, o sea, 20. El bicarbonato es 30. ¿Compensó el riñón? Veamos. En los casos crónicos decimos que el riñón reabsorbe 3 miliequivalentes por cada 10 de aumento. Subió 2 veces desde lo normal, 2 veces 10, subió 6. 24, que es lo normal de bicarbonato, más 6 es 30. Si nos fijamos, el bicarbonato es 30. O sea, es una acidosis respiratoria crónica, pero está compensada. Es una EPOC, es un viejito, probablemente exfumador, que puede soportar su estado ácido-base respiratorio, que puede soportar su acidemia con su acidosis respiratoria. ¿Cómo vamos a tratar este cuadro? Cuando se produce apnea o una dificultad respiratoria, lo primero que tenemos que ver es si la vía aérea está permeable. Si no está permeable, removemos prótesis, partículas de comida, hacemos la maniobra de Heimlich, que es aumentar la presión a nivel abdominal para expulsar a través de la tráquea pedazos de partículas. Y si está la vía aérea permeable, administramos fundamentalmente oxígeno. Las acidemias con acidosis respiratoria, o sea que aumenta la PCO2, nosotros tenemos que administrar oxígeno fundamentalmente. Lo hacemos de dos formas. Una forma que es menos cruenta, que administramos el paciente, si el paciente está alerta, el pH no está tan bajo, está en 7,10, o la PCO2 está menor de 80, o sea, hay una acidemia respiratoria, pero la PCO2 no llegó a superar los 80,
Nosotros podemos administrar oxígeno por máscara o bigotera, corregimos las causas que originan el cuadro, administración de antibióticos, broncodilatadores, corticosteroides, monitoreamos al paciente con gases en sangre, pero si el paciente produce una alteración en los gases en sangre o que lleva a que el paciente se obnubile o la PCO2 aumenta más de 80, ya vamos a tener que pasar al paciente a terapia y aquí consideramos primero usar máscaras que en general tienen una presión positiva. Pero si esto no nos resulta, vamos a tener que intubar al paciente y administrar oxígeno y lavar el dióxido de carbono a través de un respirador artificial. Y este es el tratamiento. Pero fundamentalmente la premisa es acidosis respiratoria y falta de oxígeno concurrente, lo que tenemos que administrar es oxígeno. Por cánula nasal, si el cuadro no es grave, o a través de un respirador artificial, si el cuadro es grave y el paciente se nos obnubila. Ahora vamos a pasar al cuadro totalmente diferente. Ya no estamos en acidosis respiratoria. Ahora nuestro paciente está hiperventilando. Si nuestro paciente hiperventila, o sea, hay una gran capacidad de ventilación alveolar, esta CO2 va a disminuir. Al disminuir la CO2, va a disminuir el ácido carbónico, va a disminuir la concentración de hidrogeniones. Al disminuir este componente va a aumentar. Entonces vamos a tener una alcalemia. Y como este componente va a estar disminuido, vamos a tener una alcalemia con una alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son las causas de alcalosis? Esto lo vamos a ver rápido porque en general, no son cuadros muy frecuentes de ver y su tratamiento es más sencillo. Siempre, por supuesto, después de atender la causa. Puede haber una alcalosis cuando hay una estimulación del sistema nervioso central, el dolor, la ansiedad, la fiebre, el accidente cerebrovascular, la meningitis, tumores y traumas pueden contribuir a que se produzca un aumento en la ventilación alveolar. O puede suceder que haya una hipoxemia porque estamos a gran altura y necesitamos aclimatarnos, o se produce una neumonía, o se produce un edema, o una aspiración. Entonces se produce la hipoxemia. La hipoxemia va, cuando es grave, también hace que se retenga CO2. Y si se retiene CO2, primero, antes de retenerse la CO2, la hipoxemia va a hacer que inicialmente el paciente hiperventile. Y esta hiperventilación nos puede llevar a que disminuya la CO2 y un cuadro de alcalosis. Las drogas, como son los salicilatos, que habíamos visto en la primera parte, que estimulan el centro respiratorio y producen una alcalosis, o las embarazadas, que tienen una mayor cantidad de progesterona. La progesterona estimula el centro respiratorio, aumentamos la ventilación alveolar y al aumentar la ventilación alveolar disminuimos la PCO2. Alcalemia con alcalosis respiratoria. Puede haber drogas como la nicotinamida o una estimulación de la pared torácica que hace que se hiperventile, como sería un hemotórax, un tórax inestable. La primera parte de la falla cardíaca, como vimos recién, cuando hay un fallo cardíaco, este déficit de oxígeno que tenemos primero va a hacer que hiperventilemos. Al hiperventilar vamos a lavar la PCO2, al menos en la primera parte, y capaz que debutemos con una alcalosis respiratoria. Posteriormente, por supuesto, cuando el edema pulmonar aumente, ya no va a haber intercambio gaseoso, se va a producir un déficit de oxígeno y ya va a aumentar la PCO2 y vamos a ver el cuadro que anteriormente vimos, que fue una acidosis. Pero inicialmente, al hiperventilar, puede haber un aumento, una disminución de la PCO2. Y después, la septicemia, como cuadro misceláneo, generalmente, cuando comienza el cuadro séptico, se produce por estimulación central un aumento de la frecuencia respiratoria.
pero luego hay tanta producción de ácido que el paciente séptico, su cuadro en general y por excelencia, es una acidosis metabólica con una acidemia. Pero inicialmente el séptico puede lavar PCO2 y producir una alcalosis. En definitiva, cuando nosotros hiperventilamos por diferentes cuadros, lo que hacemos es disminuir la PCO2. Acá tenemos 45, 40 y 35. Disminuimos de lo normal porque estamos hiperventilando. Al hiperventilar, ¿qué hace nuestro riñón? Como va a disminuir la PCO2, el riñón lo que tiene que hacer es, en este caso, vamos a disminuir el bicarbonato. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir el álcali. Ya tenemos una alcalosis respiratoria, el riñón se desprende del bicarbonato, lo lleva para volver el pH a lo normal. El cuadro primario es el lavado de la PCO2 que disminuye. Entonces, al haber menos concentración de hidrogeniones para neutralizar, el riñón se va a desprender del bicarbonato para que ese cuadro tampoco perdure. ¿Qué pasa cuando hay una alcalosis respiratoria y el paciente está aumentando la frecuencia cardíaca? Puede ser que estemos hiperventilando porque estemos a gran altura, hacemos una terapia con oxígeno. Puede ser que hayamos ajustado mal el ventilador y tengamos que disminuir la frecuencia. En vez de 20, tengamos que disminuir la frecuencia del respirador a 15 o a 10 para que no se lave tanto y se produzca una alcalosis respiratoria. Allá hablamos de la intoxicación con salicilato, consideramos hacer una diuresis forzada y alcalinizar la orina. Puede ser una hiperventilación psicógena en un paciente que ha sufrido un shock nervioso, hiperventila y al hiperventilar va a producir una alcalosis respiratoria en la enfermedad de la montaña que ya hemos visto, y fundamentalmente lo que tenemos que hacer es en los psicógenos hacerlos respirar adentro de una bolsita. Entonces esta bolsita en la que vamos a hacer respirar va a retener esa PCO2 que se está eliminando en exceso y se va a volver a reabsorber. Eso es algo que hacíamos antes en la guardia con las personas que entraron hiperventilando con un ataque de pánico. Las otras causas son causas ya de especialistas. Algo que les dejo y que ya habíamos repasado, durante los cuadros de alcalemia con alcalosis se produce, como ustedes saben, el calcio está en 99% unido al esqueleto. El 1% es intravascular, de los cuales hay una fracción no difusible que está unida a la albúmina, habíamos dicho entre el 35 y el 40%, y una fracción ionizada que es el 50%. Esta fracción ionizada es la fracción fisiológicamente activa. Es una fracción muy pequeña entre el 1 y el 15%, unida a citratos y sulfatos. ¿Qué pasa cuando hiperventilamos? ¿Qué pasa cuando lavamos la PCO2? Entonces se produce un síndrome de hiperventilación. Al producirse una alcalemia con una alcalosis respiratoria, el calcio se sube, se trepa a la albúmina tiene más de 40, llega a tener 50 o 60%, disminuye el calcio ionizado y se produce tetáneas y un signo que se llama signo de Foster, que se puede ver frecuentemente en las embarazadas, en donde nosotros tocamos el músculo macetero y el paciente se contrae. Esto es el signo de Foster. Bueno, con esto concluimos la segunda parte. Yo les doy muchas gracias por su atención y posiblemente nos veamos en otro trastorno ácido-base.